Comienza esta noticia UCB Televisión. Vamos a conversar, a revisar las noticias del día, de la jornada, la contingencia, la actualidad. Saludamos de inmediato a nuestras panelistas del día de hoy. Hoy va a ser un día especial, con puras damas. ¿Cómo estás, Bárbara Briceño? Muy bien. Nuestra querida analista. Feliz de estar aquí. ¿Cómo estás? Bien, pues, cooperativa, presente a través de Verónica Franco. Como cada día cooperativa aquí. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, pues. Vamos a ver algo de los titulares y después le presentamos a nuestra invitada. ¿Nos pagarán las 7 lucas del confort? Mira, CERNAC reveló fórmula para el 58% de quienes se vieron afectados. Así que será a través de la cuenta RUT. Hay otro 16% que va a ser a través del IPS y otro va a ser a través de otro sistema que ya le vamos a contar. ¿Ah? Oye, preocupante, entre las 6 ciudades más contaminadas de Chile aparece, dentro de las 20 de América, aparece Coyhaique. ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Será la leña? ¿Quién sabe qué será? Parte de los titulares del día de hoy. Así que ya lo sabes. ¿Ah? Aplausos en la moneda, luego de que el presidente Sebastián Piñera anunciara la imprescriptibilidad de los delitos en contra de menores, lo que son abusos. Así que se pensaba que iban a presentar un proyecto con prescripción de 30 años, finalmente para los delitos graves es imprescriptible y hay otra fórmula también para 20 años de prescripción. Así es que eso ha sido también motivo de controversia, juristas han dado detalles, así es que ya lo saben. Hoy conversamos sobre este libro, Lee, el general republicano. Ha causado mucha expectación desde su publicación, que fue hace pocos días. Su viuda Gabriela García de Lee nos revela más detalles de estas historias ocultas. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. La pregunta más básica, ¿por qué el libro? ¿Es limpiar la memoria de general Lee? ¿Una necesidad espiritual? ¿Todas las anteriores? Todas las anteriores, pero principalmente que no lo leí, los apuntes de mi marido, superficialmente solamente antes de, y hace 2 años decidí que era conveniente y hora ya de leerlo, y cuando lo leí, tiene que publicarse. Uno lee la transcripción de las grabaciones y se ven se leen duros enfrentamientos entre él y el general Pinochet. Estos enfrentamientos, más allá de lo que se producía en las oficinas, ¿de qué manera lo vivían en el día a día? Tal vez las cosas más domésticas o tal vez las relaciones que se podían dar en una comida o una situación más, a lo mejor más social, entre lo que era el general Lee y, por ejemplo, algo que compartían los demás de la Junta, en lo más informal. En lo más informal, yo estaba ignorante de todo porque Gustavo transmitía muy poco de sus sentimientos y de lo que ocurría al interior de la Junta. Poquísimo. Solo notaba su preocupación, su falta de paciencia, que fue notoria desde el que empezó el asunto después del 11, digamos. Después del 11, de a poco fue perdiendo la calma que hasta ese momento había tenido. Empezó a pasarlo mal. Y él se le notaba que lo estaba pasando harto mal. Ahora, lo otro, ¿cómo era la relación? Porque usted dijo en una entrevista que se alivió mucho cuando terminó todo esto porque tenía que presidir fundaciones, tenía que asumir un rol que no tenía, obviamente, con anterioridad. Personal, ese día 24 de julio fue el día más feliz de mi vida. ¿Y cómo era la relación que usted tenía con las otras esposas de los comandantes en jefe, en especial con la señora Lucía? Era buena. Lucía siempre fue muy cariñosa conmigo, nunca tuve problemas de frente con ella. Y supe de un par de cosas que se le atribuían en el fondo, pero sin mayor importancia. ¿Que las dejó pasar? Sí, de todas maneras. ¿Qué pasó después de que el general Lee deja la Junta de Gobierno en lo que ustedes vivían diariamente? Le interceptaban el teléfono, el correo, ¿sentía alguna hostilidad, a lo mejor de parte de la calle o de parte de lo que es la familia militar o la de la Fuerza Aérea? No, con la Fuerza Aérea se cortó totalmente cualquier lazo. Los amigos que seguían yéndonos a visitar, los amigos eran principalmente de la Fuerza Aérea. Algunos civiles, claro, pero la mayoría de la Fuerza Aérea. Y bueno, todos salieron con él, así que nos seguíamos visitando. Salieron 19. Claro. Más otros coroneles. Claro. Ellos salieron y nos visitábamos, pero todos estaban conscientes de que
había gente que anotaba las patentes, que sabía quiénes entraban y salían. Le voy a dar dos apellidos para que usted me dé lo que piensa acerca de ello, lo que pensaba su marido. General Bachelet, General Matei. Bueno, el general Matei no lo vi nunca más. Hasta después de la muerte de Gustavo, digamos. En televisión sí, claro. ¿Y qué opinión tiene sobre él? Está en el libro. Yo ¿Qué hizo su corazón? prefiero entender que estaba en un momento difícil y sintió que tenía que hacerlo, pero no lo hizo bien. Po. Digamos, como comandante en jefe, espero que lo haya hecho bien por la institución. De hecho, avanzó bastante, lo de las piedades, muchas cosas importantes se hicieron. ¿Y el general Bachelet cómo lo recuerda? General Bachelet era un gran amigo de Gustavo. Y él tuvo que tomar la decisión de pedir que lo detuvieran el día del 11, porque él iba al ministerio todos los días y se suponía que ese día iba a aparecer, pero le habían perdido la confianza a los generales, porque todo esto lo conversaban entre ellos en los consejos de generales, y habían perdido la confianza porque planes secretos de la institución, lista de bases, nómina de oficiales, que sé yo, fueron encontrados en manos de gente de izquierda, digamos el MIR. Gabriela, ¿y su marido se enteró en su momento, ya que eran amigos con el general Bachelet, que él estaba siendo torturado en la Academia de Guerra? Gustavo no se enteró de eso. No se enteró de eso porque preguntó. Las primeras noticias que empezaron a llegar, que fueron mucho después de la muerte de Bachelet incluso. Y recién por ahí, por el año 77, recién empezaron a asomar los primeros indicios más o menos creíbles. Antes de eso eran uno que otro caso que él se encargaba de tratar de dilucidar. Le preguntaban por personas determinadas. ¿Y tampoco de la detención y la tortura de Ángela Geria y de Michelle Bachelet? Sí se enteró porque fue un general en retiro, a quien él conocía mucho. Fue a hablar con él y le contó. ¿Y qué hizo Lee? Fue a hablar con Pinochet de inmediato y le pidió que si estaban metidas en algún problema y si estaban trabajando contra la Junta o lo que fuera, que la sacara del país, diera orden de que fueran liberadas y orden de exilio, eso, justamente. Pero no de tortura jamás. Quería volver un segundo al libro porque probablemente nuestros televidentes no lo conocen, no saben muy bien de qué se trata. En este libro hay conversaciones privadas entre el general y con el general Pinochet. ¿Cuándo las empezó a grabar? ¿Por qué? ¿Cuándo supo usted que estaba pasando eso también? Yo me enteré de estas grabaciones, yo creo que después, porque sabía que había comprado esta camarita, esta maquinita, digamos, de reproductora y grabadora de cassette. Se la ponía en la chaqueta. Muy especial, porque era en formato muy pequeño. Él grababa su música en cosas grandes, en carretes enormes. Escuchaba muchos discos y los discos los traspasaba a estos carretes para cuidar mejor los discos. Era muy aficionado a la música. Entonces en eso se entretenía en sus ratos libres, no era uno de sus hobbies. Y grababa a los niños, de esas cosas caseras sí. ¿Y en qué pero que pasó? Hubiese ocupado dentro de la Junta esto, tiene que haber empezado ya cuando se dio cuenta de que sus intentos por variar un poco la conducta al interior de la Junta eran inútiles. Y se empezó a dar cuenta que la DINA no era... Un aparato no de inteligencia. estaba actuando correctamente, jamás. Se pensó que podría estar haciendo lo que hizo, pero... Usted dice por ahí que hace poco empezó a escuchar las grabaciones. O sea, yo las escuché realmente hace 2 años empecé con esto. Cuando me decidí a que el libro tenía que ir fue a través de las grabaciones.
¿Cómo se sintió? hace 2 años, año y medio, por ahí. ¿Cómo se sintió? Y me sentí tan idiota, no le puedo decir. ¿Por qué? Porque todavía no me puedo explicar en qué país vivía. ¿En qué Yo país no vivía supe- usted? Yo. O sea, ¿cómo estando Como tan en una- cerca, Tan sin cerca saber? ¿En una burbuja y como Mónica entender Madariaga? de que la alteración de Una su burbuja carácter dentro de. y todo aquello era por algo, no era porque exceso de trabajo, qué sé yo, habían cosas más importantes que estaban pasando y que él no me las contó nunca. General republicano se llama el libro, pero él ordenó el bombardeo a la moneda. Para muchos él es un general golpista, Gabriela. Fue un general golpista. Yo llegué a esa elección de general republicano porque fue el título que más me pareció acercarse a la actuación de él. Pero él, claro, estaba consciente de que había actuado contra la Constitución al destituir al presidente, con el cual trató de ser lo más leal posible y le dijo en su cara, junto con todos los generales, lo que pensaban las Fuerzas Armadas, digamos, la Fuerza Aérea en particular, lo que pensaba de la política económica, de todos los aspectos. Cada uno de los generales abordó un aspecto diferente y se lo dijeron directamente. ¿El arrepentimiento de él en qué sentido? ¿En haber acompañado a la Junta? ¿Se arrepintió de aquello o se arrepintió más que nada de haber permitido que el general Pinochet asumiera la presidencia? Que le hubieran dado el voto de confianza en su momento porque sacaban la excusa que era el más antiguo, de la rama más antigua. Sí, De porque eso él fue. él se sumó al final y Claro. finalmente terminó liderando todo. Claro, pero Gustavo consideró en el día 11, que fue el 11 en la noche, que se reunieron los 4 por primera vez, ya terminados los combates del día, digamos, y ya habiendo tomado posesión del gobierno. Se reunieron esa noche y empezaron a hablar de qué es lo que iban a hacer. Y no tenían programado ni una cosa. ¿Qué hacemos ahora? Claro, ¿Y ¿por usted? dónde empezamos? Sabían que el país estaba en una situación económica espantosa. Y usted supo de lo que iba a pasar y cuando se lo cuenta, es su marido, porque había riesgo también de fracasar. Claro que sí, pues. Eso lo tenía él muy ¿Qué claro. opinaba en ese momento? Yo, susto por los niños principalmente, porque me dijo, nos vamos hoy día a la casa del Caco. Era un muy buen amigo de él y una pareja encantadora los dos, que vivían más o menos cerca nuestro en ese momento, pero él no sentía seguridad de que yo me quedara con los niños en la casa. Entonces me dijo, te voy a dejar con el Caco porque mañana pasa esto. ¿Y usted le dijo en algún momento, no te arriesgues, será necesario, No, es que este es un gobierno cuando constitucional? él tomaba las decisiones era porque había pensado mucho. Y no, Pero pensaron mucho, pero no entré a pensaron- discutir ni una cosa. Estaba muy bien pensado, pero no qué iban a hacer desde esa noche en adelante. Porque, Claro, claro, uno porque- puede decir, vamos a hacer un golpe de Estado, pero ¿qué va a pasar después? Y claro, mucha gente que lo apoyó, como gran parte de la DC, estaban a favor del golpe de Estado, Claro. pero no de lo Tenía- que viniera después. O sea, la idea era un golpe de Estado que retornara a otra democracia, a Que- otro, que una volviera elección. Eduardo Frei. Volviera al poder. Claro, Claro. en el fondo, sacar a unos para poner otros, no para que se instalaran en el fondo los Por que- supuesto, los si él modelos. jamás pensó que esto tenía que durar más de 3 años, 5 años a lo más, como mucho, porque su idea era que el gobierno tenía que volver a una elección popular, que el pueblo eligiera a su presidente, como en toda constitución, como la constitución lo tiene establecido, porque esto era solamente para evitar que el régimen de la Unidad Popular siguiera destruyendo el país. Porque ya en el minuto en que se encontraban el 11 de septiembre, digamos, 2 días antes, cuando lo decidieron, que la fecha y la hora y todo, ya sabían que la situación económica era tremenda y que Allende no pensaba recapacitar, no pensaba echar marcha atrás. Y llegó el día, me parece que fue el domingo anterior, que habló el señor Altamirano, un largo discurso, encendido discurso,
donde admitió que él no solo había intervenido, sino que seguiría haciéndolo las veces que fuera necesario, porque la tropa era pueblo y él estaba con el pueblo, algo así. Señora Gabriela, iba a seguir interviniendo. usted debe haber compartido más de una oportunidad con el general Pinochet. ¿Cómo lo veía usted más en la íntima, en lo más coloquial, tal cual le había preguntado algo? Y si en los últimos años usted alguna vez ha tenido contacto con la señora Lucía. La vi algunas veces después de la muerte de mi marido. En el intertanto, desde hasta el año 99 no los vi nunca más, sino a través de la televisión. Nada más. Pero se cortaron las relaciones totalmente. A Lucía la vi de nuevo, porque después que murió Gustavo, yo dije, y bueno, ¿y por qué no? Cuando me invitaron a la Fundación 11 de septiembre, después me invitaron a la celebración, a la conmemoración, digamos, de un 11 de septiembre, el año 2000 puede haber sido. Porque... La última vez. ¿Y cómo describiría al general Pinochet? Ahí los vi, pero, como le digo, fueron 2 veces más, ¿no? Fue más protocolar nomás. No, pensando en que era hora de reconciliación, yo no sentía odio, ni distancia, ni una cosa por... ¿Y el general Pinochet cómo lo describía usted en la conversación más coloquial, como le pregunté antes? Yo lo encontraba un tipo con un modo un tanto aguazado para hablar, pero muy cordial. ¿Usted perdonó? Yo sí, gracias a Dios no guardo rencor por nadie, porque resulta que el rencor le hace mal a uno y no a la persona al que está dirigido. A esa persona no le pasa nada, entonces ¿por qué me voy a hacer daño yo misma con rencor? ¿Y entiende quiénes le pueden guardar rencor a su marido a una hora después de muerte? Sí, claro que sí, y entiendo que no crean lo relatado en el libro, porque sufrieron mucho, porque sí es cierto y tiene que serlo, porque no van a estar inventando todas estas atrocidades que supe después, que se produjeron realmente unas violaciones de derechos humanos increíbles que no se puede entender. ¿Usted no cree como el diputado Urrutia que son todos terroristas? No eran terroristas. No todos eran terroristas, ahora claro que había, y eso es lo que le decía a Gustavo. Está bien, por eso encontró que era lógico la DINA, que se creara la DINA. Pero no el camino que tomó, retiró a su gente de ahí. Pero él desconocía el camino que tomó. No, y en especial con Manuel Contreras, que creo que lo llamaba a los generales para de órdenes. Le tenía mala voluntad a Contreras, de verdad, porque él sabía catalogar a la gente muy bien. Tenía un sexto sentido. ¿Cómo ustedes fueron viviendo desde el otro lado? Él desde el comienzo empezó a tener roces, sobre todo con el general Pinochet, que se fueron acrecentando hasta que finalmente fue destituido. Pero eso tiene que haber repercutido en la medida, me imagino, que él se enteraba más cosas y que generaba molestia, que daba entrevistas en el exterior criticando a la Junta Militar. Y fue la única que dio fuera. Sí, pero las otras eran muy medidas, eran muy medidas. ¿Cómo fueron viendo ustedes? ¿Tuvieron alguna repercusión, persecución, más allá que después terminó siendo destituido? ¿Entre él y yo? No, entre el gobierno y ustedes. ¿El gobierno? No, yo estaba... Con la Junta Militar. Estaba absolutamente en amistad con todos ellos, hasta que un día cualquiera, que fue el 24, ¿no es cierto? De julio del 78. Yo estaba en el Diego Portales ese día, porque yo tenía una oficinita ahí. O sea, no se veía venir. Para usted, por lo menos. Gustavo sabía, habían pasado una semana de mucho nervio, mucha tensión, reuniones bien violentas entre las juntas, digamos, al interior. Y se veía nervioso, pero tranquilo, porque la verdad que yo creo que él recurrió a esa entrevista afuera para poder decir lo que aquí no podía decir. Es una fórmula también de protegerse. Quédese con nosotros, eso no se nos también. vaya. Sí, es una forma de decir, yo estoy en esta posición, así lo leo yo. Quédese con nosotros, vamos a una pausa y ya estamos de vuelta, seguimos conversando acerca de este tema junto a la señora Gabriela García de Lee.
Y esta es sin duda una gran noticia. Si te cambias a AFP Modelo, pagas menos comisión y tu sueldo aumenta en hasta 180.000 pesos al año. Pero eso no es todo, además obtendrás el mejor servicio. Así es, porque AFP Modelo fue reconocida por los chilenos como la AFP con la mejor experiencia de servicio. Esto fue según el estudio de PXI 2018. ¿Qué tal? Ingresa a aumentatusueldo.cl, aumentatusueldo.cl y comprueba cuánto podría aumentar tu sueldo. AFP Modelo, más rentabilidad, menos comisión y mejor servicio. No se te olvide, AFP Modelo. Seguimos conversando con usted al respecto. En el libro y en lo que salió en la prensa, se ven unas conversaciones muy duras con Pinochet. Entonces yo no sé qué percibía el general Lee. ¿Era apernarse en el poder o de alguna forma decía, bueno, lo que está haciendo Pinochet es simplemente apagar el fuego, que lo apagaba con benzina parece, o veían lisa y llanamente ansia de poder, hambre de poder en el general Pinochet? Sí, él temía eso desde el principio. Empezó a escalar de a poquito, pero lo demostró desde el principio. Entonces ya no le cabía duda al final de que esa era su aspiración, un poder absoluto. Por eso lo único que se arrepintió fue de haber firmado el decreto donde se nombraba presidente de la Junta. Que eso fue idea de Pinochet, por supuesto, y él preparó fue un cheque en blanco. El famoso decreto. Gustavo no lo quiso firmar, pero se le dieron vuelta a los otros dos que en principio lo apoyaron, y al final ya, después de un ataque de indignación de Augusto, él terminó firmando, pero de eso se arrepintió siempre. Y la idea que quedó, entre otras cosas, fue que el general Lee lo que quería era una rotación y por lo tanto hacerse también de una cuota más importante de poder. No, tampoco quería era eso. un año cada uno. Ideas que se fueron esbozando en esta reunión que les digo que tuvieron los 4 el día 11 en la noche. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Quién gobierna? ¿Cómo gobierna? Empezar a organizarse ahí. ¿Sobre qué otro tema discutía Pinochet con Lee? ¿O era el tema de quién detentaba el poder mayor, el que se llevaba a todas las discusiones que están grabadas? A Gustavo la parte de que quisiera adquirir tanto poder le molestaba, no porque fuera en desmedro propio, sino que porque al adquirir tanto poder iba dejando a la Junta a un lado y no escuchó, desde muy al comienzo, no escuchó los consejos de ninguno de los otros tres tampoco. Ni de Gustavo, ni de sus generales, ni de nadie. Entonces Gustavo le decía, tenemos que empezar con la nueva Constitución para que adelantemos camino, digamos. De hecho, le dio una pauta de años. El próximo año hacemos esto, después se llama elecciones para entregar el poder, le dice aproximadamente el año 81. Pero eso ya él se lo dice el año que... Sí, que el mismo año que se retira. 78. Claro, le da una pauta. Cuando gana el no, ¿con qué sensación se quedan? ¿Cómo? Cuando gana el no, ¿con qué sensación se quedan? Alegría. Alegría porque nosotros también estábamos de acuerdo en que ya estaba bueno. ¿Y usted votó que no? Sí, claro. ¿Y el general Lee? También, ¿cómo le iba a decir que sí? Si él había luchado porque había que no siguiera. Lo tengo que consignar en la historia. Dentro. Bárbara. No, volviendo a este poder, claro, no pudieron rotarse, pero él no solo asumió el poder, sino que también empezó a concentrar todas las decisiones. Y en esto se sentían fuera, ya que no podían ni mandar ni ser influyentes en las decisiones, supuestamente. Claro que sí. Entonces, todo lo que se venía sabiendo, todas estas discusiones, porque finalmente las violaciones de derechos humanos, claro, hoy sabemos mucho más que antes, pero en el círculo, así como él mismo le contaban, o sea, me imagino que había muchos otros, así como lo fue, no sé, el mismo Bachelet, que estaban en contra y que tenían que de alguna manera irse sabiendo. ¿Cómo no va a hacer nada en el mismo círculo? ¿No fueron parte de las discusiones que ellos tenían? Aérea, digamos, dentro de la Fuerza Aérea, no solo Bachelet estaba a favor del gobierno de Allende, habían varios y fueron sometidos a proceso por las mismas razones que Bachelet, digamos, porque filtraron documentos secretos de la institución que en las Fuerzas Armadas es sumamente grave.
Es traición. Es traición, pero directamente. eso y por podría eso Gustavo fue el único que hizo este consejo de guerra, porque encontraba que había que dictaminar, investigar primero y dictaminar una sentencia después, según las acusaciones que se le probaran. Consejos de guerra que también a son cada cuestionados, oficial. Gabriela. Claro, pero el punto es que una Bueno, cosa es... pero porque los afectados por ese consejo, salvo Bachelet, que murió por su enfermedad anterior, digamos, él tenía esto. Claro, era se congénito. precipitó producto de las torturas. Claro, se precipitó. Yo creo que más que tortura, francamente, yo creo que Bachelet lo que sufrió fue tortura psicológica, porque era un general y estaba siendo interrogado por su subalterno y todo su prestigio se estaba yendo al suelo, eso duele mucho. A propósito de eso, la Academia de Guerra se transformó, la Fuerza Aérea, se transformó en un centro de tortura. Está archicomprobado los procesos. ¿General Lee estaba al tanto de eso? No, él le preguntó directamente al general que él había designado como director de la academia. Y lo negó. Y el director de la academia le dijo que no, absolutamente negativo. No se había, ni se estaba, ni se había, ni se pensaba en torturar a nadie ahí. Señora Gabriela, y por último, para terminar, si estuviera vivo o hubiese vivido más años el general Lee, ¿cree que habría terminado también en Punta Peuco? Sí. Sí. Y Por ninguno producto de los- de sus generales ni de sus subordinados habría ido a parar a Punta Peuco, porque él desde el principio, digamos, en las últimas entrevistas que daba después del retiro, después de la expulsión de la Junta, hacía hincapié en que él asumía toda la responsabilidad de lo que había pasado en la Fuerza Aérea mientras él era el comandante. Él lo jefe. dijo, durante esos 4 años asume la responsabilidad del Él mando. asumía toda la responsabilidad y la habría asumido en caso de haber estado en un juicio y ser encontrado culpable. Señora Gabriela, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Aquí está su libro, para que la gente lo pueda encontrar en la librería. Parece que le dio bien. Vamos bien, ¿no? ¿Sí? ¿Vamos bien? www.gustavoliguzman.cl www.gustavoliguzman.cl. Pero este es un documento histórico, no es una novela. Así que muchas gracias por haber Así estado es, con documento nosotros. histórico. Pausa y ya estamos de vuelta. Gracias. Bienvenidos, estamos de vuelta. Oye, las 7 luquitas, las mentadas 7 luquitas. Mira, el CERNAC reveló la fórmula para pagar los 7.000 pesos. Tome nota. A ver. El 58% de esto, o sea, al 58% de las personas se le va a cancelar a través de la cuenta RUT. Al otro 17% a través del IPS, el Instituto de Previsión Social. Seguramente Y a los pensionados. va a ser. Exactamente. Y al resto de la población a través de un sitio web en donde tendrá que inscribirse. Y la pregunta cabe de cajón. ¿Y los intereses de todo este tiempo cómo se van a repartir? No, es que ahí hay varias dudas, porque por un lado teníamos el tema que atrasó todo esto, que es la demanda de esta agrupación de defensores de derechos, de un grupo de mapuche, una asociación mapuche, Sí. que trató de subirse al carro de los demandantes para ser parte del beneficio y que demoró todo esto. Claro, se ¿ya? fueron de recurso de... Es un recurso de... No, lo puedo buscar mientras No ustedes, sé si era porque no casación. recuerdo el nombre. Bueno, pero eso es una cosa que han trampado este Sí, acuerdo, o ¿ya? Porque protección. esta plata, Ya. recordemos que está depositada hace mucho tiempo por la empresa. en el Banco Segundo problema, que era antes de este inconveniente que lo detuvo, tenía que ver con que, claro, se habló de 7.000 pesos, pero ¿cómo lo reparten? Considerando que cuando tú, por ejemplo, para poder sacar esa plata al Banco Estado tienes que pagar una comisión. Claro. Entonces, en ese caso ya no son 7.000 pesos, podrían ser 6.600 pesos. Entonces pensaban, bueno, todo el tiempo que dure, así con todo lo que ya hemos tenido con intereses, quizá podría suplir parte de eso. Y que ya lo creo que los, Sí, tienen, claro. los tienen con creces. Sí, para la pues, operación. son 97.000 millones los que la papelera llegó y puso en el Banco Estado y le dijo, póngalo ahí,
que Sí, crezca con pero interés. guardó pero todos ahí. dijeron, Eso es lo que hay que repartir. 7 lucas por persona, pero nadie pensó en el costo de la operación para entregártela. Pero Entonces, ese costo de la operación debiera ser pagado con los intereses Ahora, precisamente. dime no, una porque- cosa. sí, pero en ese minuto no había intereses porque recién lo pusieron. Entonces nadie pensó en el detalle. Dime una cosa, ¿a de ti el esa sentido común te da como para pensar, el sentido común nomás, que 7.000 pesos cuesta 300 pesos transferirlo? Es que no, si no es que cueste transferirlo, que cuando tú vas a retirar, haces el retiro, Sí, pues. te cobran ese giro. Pero puede, No. sí, pero es que el costo es fijo. Tú puedes retirar 200.000 Claro. o 3.000 O pesos 3.000, y te Sí, Sí, cobran van a y una no cobrar habrá igual los costo por 300 volumen, pesos. pero no me cuadra, aunque sean 200.000 porque cuesta 300 Es pesos. que es por transacción. Estoy de Claro. acuerdo. Independiente del precio. Acuérdate que antes todos los bancos, las tarjetas Red cobraban, Compra, claro, cobraban comisiones. por comisión por cada retiro, entonces uno trataba de sacar la mayor cantidad de plata que necesitaba en ese momento, no iba a sacar 5 lucas, además uno no se pagaba en ese momento Pero, todo pero a con mí la no me cuadra tarjeta que sea tan directamente. caro repartir la plata. Eso es lo que yo desde el sentido común, desde la ignorancia de un periodista que es malo para los números, como casi todos los, Como periodistas, muchos como casi todos los Ahí periodistas, estamos, por eso es un poco periodista económico. ahí estamos, ahí estamos. Entonces, no, a mí no me cuadra. Ahora sí, es una buena noticia porque de algún modo también hay algo de justicia al grave hecho que ocurrió en su momento y es algo de justicia para las personas. No sé cuántos, si se hubiera hecho una encuesta, habrían preferido que esta plata hubiera ido a parar a una institución. Bueno, ¿te acuerdas que se habló para Se los habló. incendios del año pasado, los incendios Sí. forestales? Se decía, bueno, porque esta plata ya, si son 7 lucas, necesitamos tanto las 7 lucas cada uno. Bueno, habrá gente que más, algunos No, porque no tanto. a uno no le Ya cambia son la vida, bomberos, decía todo el mundo. pero la plata en su conjunto puede o para el atletón, o para bomberos, o para reconstrucción. Para lo puede que ser sea, para mucho Ahí más- sí, ayudar. mucha mucho plata, más potente el golpe. Pero Claro, por mucha eso a mí si plata. me preguntaran, yo sí preferiría que fuera a parar a una institución, que fuera a parar, por ejemplo, como un fondo de emergencia. Lo que pasa es que hoy día, como hay desconfianza en las instituciones, dice, bueno, si doy esta plata, quién sabe dónde ir a parar. Pero hay que tener fe y buscar una fórmula. Pero también de- habrá gente que prefiere que le llegue a su bolsillo porque la necesita efectivamente. Para más de alguien las 7 Sí, pesos obvio. le O sirven sea, para pagar, no sé, Claramente para una persona que tiene una el pensión bus, mínima, el metro de todo está claro que 7 lucas es un porcentaje irrelevante de la pensión. Entonces, Claro. en ese caso, nosotros no podríamos disponer de su No. plata. Pero hagamos una cosa, no nos Pero compliquemos. podríamos simplemente tener un sistema en el que cada uno pudiera ingresar No. a internet y, por Y ejemplo, decir, si tú quieres, sí lo quiero. pones tu root y yo dono mi. o cedo Pero mi- hagámoslo individualmente, pues uno lo puede hacer también. Pues, ¿ah? Lo puede hacer también, ir a una institución, hacer la donación. Está la Fundación Late que te da agua, tienes fórmulas. Así que ya, toda mi familia lo va a hacer. Ah, ya lo decidiste. Todo. ¿Ah? Bueno, hay mamás que dicen, a ver, a mi hijo de 18, 19, no, tienen que traer para acá si yo compraba el confort. Claro, y es verdad. Es verdad, yo Es me llegué verdad. por eso a mi casa. A ver, pasa las 7 lucas. Mira, 6 ciudades chilenas están entre las 20 más contaminadas de América. Coyhaique presenta los mayores índices de polución de América, junto a las ciudades de Padre Las Casas, Osorno, Temuco, Andacollo y Rancagua. Para que veas, ¿ah? Nadie se asombra de que no esté Santiago ahí. Pero Mira es cosa tú. más rara. Es que hay otro tipo de contaminación, porque es una contaminación que es el PM2.5, o sea, que son chiquititas y se meten en el pulmón. ¿Ya? Y el tema, Tiene que tener que ver con, claro, pero mira, con madera. tal lo consignó, de tal manera lo consignó Cooperativa, que dice, aquí el problema, ¿tú sabes cuál es? Porque está encajonado Coyhaique, y por otra parte, es que en todas las ciudades que nombramos, excepto Rancagua, la calefacción es a leña. Po. Entonces, la leña, si bien es cierto, es partícula grande, la de Santiago se mide en 2.5, lo dije al revés, igual tiene esta situación y se están haciendo planes para que ocupen, por ejemplo, cámara de doble cámara de combustión, para poder disminuir esto, pero se habla de que eso se va a poder llegar a una buena medida, en una buena medida ya para el 2020 años. Había una campaña, de hecho, desde hace algunos años ya en algunas ciudades, principalmente en la región de la Araucanía, para la renovación total Sí. de todas las cocinas, porque allá son estas cocinas grandes que son a leña y que sirven además para calefaccionar las casas. Sí, o incluso algo más básico como usar leña seca y no mojada, que además es más cara. Entonces, Claro. el problema, la complejidad mayor acá es que Más está difícil de encontrar en encareciendo, el pues, y sur. está encareciendo el costo porque al final hay gente que tiene que destinar parte importante del sueldo en calefacción, porque claramente las temperaturas no le dan alternativa. No opción. No de tener. opción. Claro. Y a diferencia, no son algunos días, algunas horas, son 24/7. Entonces, tienen que buscar una forma de calefaccionar que es muy caro. Ahora, ¿qué va a pasar con esa cocina del sur en donde uno se queda todo el día? Hay que poner la comiendo? tetera. Hay que poner la tetera. ¿ah? Y que estaba como en el centro de la sala, que era al mismo tiempo sala de estar y cocina. rico. Como Y son los euca- departamentos de las eucalipto. casas ahora modernas,
Pero esto venía desde Pero los te tiempos de mi sentabas a bisabuela. almorzar y te parabas hasta la noche. Por supuesto. ¿Ah? Y era como automático. Es como automático. No te dicen, oye, ¿y querís comer ahora? ¿Tomarte esta hora? No. Sino que simplemente llega y se sirve, sale, así como... Y seguía saliendo durante todo el día la comida rica. Y uno además, va hecha tirando por la abuela. mano ahí como si nada. Ah, bueno, contaminación se da en todos lados, en todas partes se cuecen habas. Así es que aquí lo que nos gustaría saber es de repente los planes más en profundidad que se vienen a trabajar para poder hacerlo. No digo que no existan, pero irlos conociendo y para cuidar, por sobre todo, darle descanso a la naturaleza un poquito. No, y pensar, como decían, en algo que sea sostenible económicamente para la familia, así como se han hecho campañas para cambiar las ampolletas, por ejemplo, por algunas de bajo consumo. Bueno, tiene que haber un plan en el que se involucre la familia, pero que no implique que tengan que encarecer sus costos de vida, porque no es una cosa de opción, no pueden hacerlo. A mí lo que me gusta de este informe, dentro de todo lo terrible que es que nos hace a los santiaguinos dejar de mirarnos el ombligo un rato. No Nosotros somos estamos, los más contaminados. nosotros no somos los más contaminados y estamos tan Sí. pendientes solo de esta nueva Pero esta en nueva todo. restricción a los vehículos catalíticos, dónde pueden andar, dónde no, cuánto cuesta la multa. Mira, Entonces pero bueno, mira, miremos al resto también. yo creo que- Ni para descongestionar sirvió mucho. Mira, Santiago es Chile, la restricción. mira, Santiago es Chile y el resto es sub-Chile. A Porque ver. regiones olvidadas, las lucas se meten todas en Santiago, que hay más votos. Pucha, y nosotros también queremos que las regiones, cuando uno llega, se perciba las mismas comodidades, ¿ah? Las mismas instalaciones que hay en la capital. O sea, un examen siempre tiene que partir finalmente a Santiago, y Santiago aquí, y Santiago allá, un certificado. Si bien es cierto, está todo online y todo, pero igual en un momento tiene que partir a Santiago. Todo Por tiene ejemplo, que la capital regional. Claro. Claro. Entonces nos gustaría que médicos también el resto de especialistas, Chile, por ejemplo. aparte de estar bien equipado, sea igual de considerado. ¿Ah? Oye, Mario Vargas Llosa, escritor, figura política, se ha enojado. Vargas Llosa paró en seco a Alex Kaiser a Axel Kaiser, Axel Roses, Axel Kaiser por reivindicación de las dictaduras menos malas. Esa pregunta no te la acepto. ¿Y esto a raíz de qué? ¿Qué preguntó Axel Kaiser? Ha Veamos. pasado. Sí, po. ha recorrido el mundo. Mira. Esta pregunta con la reacción. Corre video. Objetivamente, desde el punto de vista del bienestar y las libertades agregadas o generales de la ciudadanía, hay dictaduras menos malas, por no decir mejores, sino que menos malas. Por ejemplo, ¿cuántos en esta sala preferirían vivir en la dictadura de Maduro o en Cuba que lo que fueron los años 80 en Chile? Probablemente nadie. Y ahí es donde viene una segunda pregunta que yo te quiero hacer a ti. En el liberalismo... Esa pregunta yo no te la acepto. ¿No? Esa pregunta no la acepto porque esa pregunta parte de una... Claro. Está muy bueno, esta era la reacción que yo quería hacer. Parte de una cierta toma de posición previa, que hay dictaduras buenas o que hay dictaduras menos malas. No, las dictaduras son todas malas. Las dictaduras son todas malas. Algunas pueden traer unos beneficios económicos a ciertos sectores. El precio que se paga por eso es un precio intolerable, inaceptable. Yo creo Tengo que... dos partes favoritas. A ver. Ya. Una, cuando dice todas las dictaduras son malas, Vargas Llosa, que me parece Clarito. al hueso, y por Oh. parte de Axel Kaiser cuando dice, qué buena, esa reacción yo quería generar. Está justo donde Pero quería. tienes que reconocerle a Axel Kaiser que tuvo la rapidez de sacarse el pillo en un segundo. Ajá. Sí, Tuvo chispa, fue rápido. ¿Ah? era justo lo que quería. Pero yo siento No le que... creyeron mucho, sí. Ay, yo siento que era una pregunta que no quería... Es que no era una pregunta, era una afirmación. No, claro, lo que quería... Transformada en Quería que le pregunta respondiera... tampoco ¿no? funciona. No funciona ni como pregunta ni como Pero ni como trató de afirmación, ¿no? parecer como afirmación y Lo parecía que una él- afirmación a ver, que quería que reafirmara. Lo que él, claro, ¿o no? lo que él pretendía era que Vargas Llosa le dijera que por supuesto Sí. es peor la dictadura de De Cuba. Cuba y la dictadura de Maduro en Venezuela que la dictadura de Pinochet en los 80 en Chile. Pero no, pues, Papito, si es que, dictadura claro. es dictadura, ¿no? Yo creo que tratando de mirar el vaso medio lleno, esto tiene que servir para que todos nos pongamos de acuerdo en forma transversal, desde la ultra izquierda hasta la ultra derecha, dictadura no. Dictadura ¿Cómo me de describen ningún cada color. una de ustedes a su príncipe azul? Eso quería provocar. ¿Ah? Pausa, ya estamos de vuelta. Esto es Noticias.
Llegar a jugar con tu hijo, con tu hija, contarle un cuento, almorzar un domingo con tu abuelo, que tus amigos te ayuden a cambiarte de casa, a cambiar una rueda o te ayuden a arreglar el auto, son cosas que en la vida ya te hacen ser millonario. Loto, ya eres millonario, no se te olvide, ya eres millonario. Oye, hablemos de la forma en que las mujeres se han ido tomando la posición que corresponde. Sí, aprovecha tus últimos días ahí porque después te vas a sentar acá con nosotros. De hecho, No, de ya hecho- somos solo nosotros. De hecho, Ya no trajimos panelistas. de hecho, Viste el medio. aquí hay una mujer reemplazante porque obviamente a este cabro feo no lo andan viendo siempre. No, pero eres simpático, así que te vamos a mantener. Eso es como dice, oye, te quiero pero como amigo. Yo Oye, puse la friendzone, dirían mis hijos. claro, En la la friendzone. friendzone, ¿ah? Ahí está. Me dejaste en visto, después le explico que me dejaste en visto. Mira, pongo lo siguiente, por primera vez una mujer fue tambor mayor del Orfeón Nacional de Carabineros. ¿Ah? Y aquí estamos viendo el video en el cual se produce este hito histórico. Mírenlo. Mi mamá también, muy orgullosa. Siempre me dijo, hija, en lo que usted haga siempre tiene que ser la mejor. Me siento muy contenta, muy orgullosa de lo que pude lograr. No me sentí nerviosa porque no alcancé y básicamente estoy hilarante ahora. Muy contenta, muy orgullosa de lo que se puede conseguir dentro de la institución. Ahí estaba viendo, oye. Se me paran los pelos. No, pero hay dos cosas. De pensar en el Primero, orgullo que debe sentir. el orgullo que debe Ella y sentir su madre. Y su familia. de su Ella familia, siempre me dijo, ahí está su hija, papá, lo difícil que es llevar el bastón. No hay que decir guaripola, pero por ningún motivo, porque eso es de los circos. Mira, ¿Ya? Entonces, y lo otro, para que venimos con cosas, rápidamente le cambió un poco la cara con respecto al tratamiento de la mujer con la llegada del general Soto. sí, es Ha verdad. sido bastante rápido, Y con la primera mujer en el alto mando claro. también. Una carabinero por ahí que fue reintegrada. Sí, que había sido, fue una teniente. había sido sacada durante su postnatal. Exactamente. ¿Sabes qué? A mí me pasa algo extraño con estas noticias. Yo espero que en algún momento llegue Que no sea el momento noticia. en que no sea Sí, noticia, sí. en que ya, no sé, pues, tengamos muchas mujeres que estén en esa posición, tengamos muchas mujeres generales, tengamos una general director de Carabineros, generala directora de Carabineros, en que ya Ya tuvimos tengamos presidenta. una presidenta de la Corte Suprema, Pero ya tuvimos una presidenta presidenta de del Banco Chile. Central. Mira, ya tuvimos dos Claro. periodos En presidentes. que ya sea Entonces, como Estamos para en todas ojal, partes. se llegó por acá, pero falta todo lo demás, todos los, Sí. los peldaños que vienen después. Claro, uno hubiera pensado al revés, que íbamos a ir ocupando pequeños espacios y que ese era el más alto, más difícil, y llegó antes. Pero hay que ir celebrando todas estas instancias porque suman, aportan. Yo De siento hecho, aquí que- soy yo siento minoría. que remarcan que hay diferencia todavía. Ah, pero es que y, to- y pero lo que es que aspiro es que en evidentemente algún todavía momento hay- estemos de verdad en igualdad de condiciones. Sí, que todavía no estamos en igualdad. No, faltar. Sí. La igualdad debiera ser la normalidad. Eso. ¿Ya? Y bueno, nosotros, de hecho, la gente lo sabe, pero tenemos camarógrafas y hay mucha mujer camarógrafa. ¿Ah? Además, que es más simpática que el Mancilla. Así es que. No voy a decir eso. Los Ah. dos son muy amables. Ya, pero tenemos camarógrafas. O sea, se han ido tomando el espacio que corresponde a las mujeres. Sí, aparte que hacemos bien la pega. Sí. Aquí Sí, estamos. perfecto, vamos a ver después la grabación. Claro. Más mandado que hombre en casa mujeres. ¿Ah? Lo digo por experiencia día a día. Pero ¿cómo tan? No, mandado. No. Mandado. Ahora, en todo caso, es lo Yo más no voy a cómodo que decir hay. ¿eh? nada. Es lo más cómodo, ¿viste? Que yo hice lo que tú me dijiste. Entonces, no hay que ¿Quién será pensar noticia mañana, chiquillas? No, la noticia, otra noticia hoy día que no alcanzamos a comentar el proyecto que lleva la firma del presidente imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores. Ojalá hubiéramos Yo alcanzado. creo que mañana va a haber Y que va a más ser, discusión va a ser tema tema. mañana todavía, Sí. sin duda. Van a estar Sí. todas las reacciones todavía dando vueltas. Un cambio en la decisión, además del presidente sobre esto. Se había dicho que podían ser 30 años
y después prescriptibles los delitos, también hay una discusión a nivel de abogados que ya estaba Sí, y también viendo por convenios de que podría internacionales. haber, marcar diferencias entre las personas, entre los delitos, que eso podría provocar algunas Claro, y el dificultades. problema que hay es que, según ellos dicen, es que es más difícil investigarlo, por lo tanto aumenta la probabilidad de error judicial. Claro. Además de que hay tratados internacionales, entonces no hacer... Y van a surgir además víctimas de otros delitos, eventualmente tan duros como los abusos contra menores, que van a decir, perdón, ¿por qué mi ese este delito delito y el prefirió? mío no? Claro. Ayer veíamos que por qué no se considera lesa humanidad, obviamente porque no hay violencia del Estado. Sí, ahora, este es un proyecto que está promovido por parlamentarios de la oposición. Sí. Entonces va a ser interesante ver cómo conjuga este proyecto promovido por la oposición, que ha sido tomado por el gobierno. A mí lo que me gustaría es que no se Sí, que hay legislara, unidad que no o sea una forma de legislar en caliente, producto del caso de Ámbar, y que tenga la necesaria prudencia de Estado para poder legislar bien, independiente del resultado, si fuera imprescriptible o 30 años, lo que sea, pero que tenga una mirada de Estado esta legislación y no que sea producto de la demanda de la galería. Bueno, Que yo eso es igual lo que Bárbara creo que eso va a seguir siendo noticia mañana. Así que va a ser noticia mañana. ¿Nada más? ¿Alguna payasada de trampa, no? Saca, pero. Ajá. Ahora, Saca noticias por ¿tú todos crees lados. que ¿Lo quieren promover como candidato Nobel de la Paz? Sí, pues. Él se está promoviendo también, yo creo. ¿Sí? Por lo Horroroso. que está ocurriendo en Corea del Norte y Corea del Sur. Recuerde que Muy estamos en incipiente Facebook, todavía. Twitter e Instagram en Esto es Noticia TV. Esto es Noticia TV. Para que vaya acompañándonos, mandándonos sus temas, sus ideas, porque para eso estamos. Gracias, estimadas contertulias. Nos encontramos. Como siempre, gusto. regias e inteligentes. Muchas gracias. Chao, Pablo. Ya viene el Gracias. tiempo, nos encontramos mañana a las 9 de la noche. Esto es Noticia, UCB Televisión. Estamos